Y Pacha Terán, o sea, qué bueno que exista gente que con criterio como Pacha Terán. Realmente estoy muy animado de mirarla y de ver su forma de decir cómo se tiene que votar. La defensa de la naturaleza, el no de Pacha Terán como símbolo de soberanía. Vamos a mirar. Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra vida. Estamos defendiendo una constitución que la construimos más de 3,000 organizaciones sociales y que es la sumatoria de unas demandas de muchas décadas. Esa es la constitución que se redactó participativamente, ¿no es cierto?, en Montecristi y sin ChatGPT. Usted se siente parte de la actual constitución, es decir, por eso la defiende. Nos sentimos parte de la actual Constitución porque es plurinacional, es intercultural, defiende los derechos de la naturaleza, es decir, gracias a este articulado, Quimsacocha no ha sido explotado, gracias a este articulado muchos ríos han sido salvados, gracias al articulado de que el derecho es de la naturaleza, justamente el río Tejar aquí en Quito ha tenido que llegar a un proceso, ¿no es cierto?, de justicia, digamos, hídrica para este río, de tal forma que además la Constitución reconoce a la niñez como prioridad nacional, reconoce los derechos de la mujer embarazada en su labor y también el derecho al padre como en este proceso, reconoce el derecho, ¿no es cierto?, sobre todo a un Estado libre, soberano, sin necesidad de injerencia de ninguna base militar y de ningún otro país. De tal forma que este es una de las constituciones incluso que ha sido referente mundial, de tal forma que Suiza ha considerado como referente para poder tomar articulados y, por supuesto, mejorar. Imagínate que Suiza sea uno de los países que ha tenido a Ecuador como referencia en su constitución. Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, que el Ecuador, en toda la diversidad, podamos defender a la Constitución, pero sobre todo nuestros derechos. Bueno, ¿qué le hace pensar que todo lo que usted dijo que tiene la actual Constitución va a ser excluido de la nueva? Al contrario, el señor presidente de la República solamente ha dicho que de 444 artículos que contiene nuestra Constitución estaría dejando en 188. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de los capítulos se va a eliminar? ¿El soberano? ¿El derecho a la educación pública gratuita? ¿El derecho a la salud pública? El derecho, ¿qué derecho va a eliminar? El derecho al trabajo, ¿cuál va a querer eliminar? Entonces, mientras no tengamos una claridad, ¿no es cierto?, de qué es lo que quiere eliminar y hacia dónde quiere ir, nosotros no podemos darle el sí. Al contrario, nosotros tenemos que saber muy bien lo que contiene nuestra Constitución y ahí decirle que primero tiene que mejorar la salud, hacer una inversión real en salud para no tener los hospitales desabastecidos, para que no un quirófano no se convierta en cafetería. Por Dios, ayer nomás hablábamos con una compañera enfermera y eso está pasando en uno de los hospitales de Quito, que el director se le ocurre decir, se quita el quirófano y hacemos cafetería. Entonces, esos temas tenemos que resolver. Y ya lo ha dicho el mismo presidente, ¿cómo es posible, no es cierto, que la educación superior tenga que pagar el estudiante? Al contrario, cuando somos estudiantes de provincia y venimos a Quito, ya estamos pagando la renta, la comida, la movilización, etcétera, y lo básico que nos tiene que garantizar el Estado ecuatoriano a través de los gobiernos de turno justamente es el acceso a la educación y ampliar los cupos de educación superior para nuestros jóvenes y, por supuesto, generar inversión, ¿no es cierto?, en obra para poder garantizar ese derecho. Escucho todo el razonamiento que usted hace, Pacha, y veo ese cartel que usted ha traído que dice, vota no, castiga a Noboa. Entonces, ¿por qué esa contradicción de decir no a las preguntas y decirle no a Noboa? Por el que el proponente en este caso tiene nombre y apellido. Y quien está gestionando el Estado ecuatoriano durante 2 años con un índice de criminalidad elevadísimo en el Ecuador, justamente es Noboa. Justamente Noboa ha demostrado que no puede mover un dedo cuando se trata del crimen organizado, pero sí puede enviar más de 5,000 tropas a Imbabura para reprimir a la gente, porque es este gobierno el que ha preferido pagar la deuda externa antes que la inversión social en el Ecuador, y es este gobierno, Milton, yo te quiero entregar este documento. Entonces, si es un no a Noboa, no un no a las 4 preguntas. Es un no, ¿no es cierto?, que se convertiría incluso en un plebiscito a la gestión de este gobierno, en consideración que tenemos muchas falencias, y él mismo lo ha dicho.
Él quiere una constitución a su medida. Y los pueblos ecuatorianos planteamos que la constitución... decir que quiere una constitución a su medida. Él ha dicho que quiere una constitución a su medida porque no le permite hacer esto, lo otro, según él. No le permite hacer nada de lo que él quiere. Mira, es tan grave la situación... ¿A usted le parece que la constitución actual es perfecta? ¿Que no merece cambios? Mira, todo se puede hacer. ¿Qué cambiaría usted urgentemente? Primero tenemos que cambiar el rol al donde nos quiere poner. Eso primero tenemos que cambiar. Votar el sí es irnos al abismo. Por eso tenemos que votar no en la Constitución. Yo le pregunto qué cambiaría de la actual Constitución. Si digamos que gane el no, ¿la Constitución debe ser modificada de todos modos? Al contrario. Nosotros tenemos primero que hacer un proceso de participación para poder decidir colectivamente si lo hacemos o no, pero tiene que ser participativo. No puede ser que de la noche a la mañana dice ya, se cambia la Constitución. ¿Qué más participativo que una elección? Que un ir a las urnas y responder. El derecho del ciudadano y ciudadana ecuatoriano y ecuatoriana es de estar informado. En esta campaña tenemos 4 días de evento que tienen aquí en Ecuador, 4 días de vacaciones. Entonces, ¿cuánto nos queda? Apenas 8 días para poder generar una campaña por el no, porque es un derecho informarnos y votar informadamente. No podemos hablar de una constitución sin haber estado correctamente informados. Es un derecho informarnos, pero también es un deber informarse para ir a votar. De tal forma que, Milton, si yo te digo, vente a mi casa, pero no te doy la dirección, no te digo dónde vas a estar, no te digo ni qué es lo que vas a hacer, sencillamente no me vas a aceptar. Hasta eso tienes que informarte, pero para informarte tienes que tener tiempo. Por lo tanto, pueblo ecuatoriano, en esta consulta no hemos tenido la información respectiva ni el tiempo respectivo. Y el proponente ya se ha adelantado al zapato antes que las medias para decir, aquí está la base militar de la resolución del 2024, ya le da chance a que venga los militares estadounidenses. Milton, por favor, es una preocupación muy seria. El tema de las bases, está claro que no se puede solos. Está claro que el Ecuador no puede resolver este tema transnacional solamente con un contexto nacional. La ayuda tiene que ser transnacional. Por supuesto, una cooperación... La base de Manta nos quitó soberanía. Totalmente. ¿Por qué? A ver, las cooperaciones internacionales existen no ahora, existen a nivel de la historia. Cooperación internacional es muy distinto a ceder bases, es decir, a ceder un pedazo de tu territorio. Cooperación no significa ceder tu territorio ni la soberanía. Cuando estás hablando... se dio soberanía, se dio territorio a Estados Unidos cuando tuvo la base de Manta. Se dio durante la Segunda Guerra Mundial y mira el resultado ambiental desastroso que tenemos hasta ahora. No se ha podido recuperar, el bombardeo que sufrió las islas de Baltra en Galápagos. Aquí, en el caso de Manta, tenemos registros de pescadores artesanales desaparecidos. La prostitución creció. Hay un montón de indicadores negativos. Colombia tiene 7 bases militares. Colombia no tiene bases militares. Tiene bases militares y no ha permitido, al contrario, ha crecido el proceso de producción de cocaína y etcétera. Y hay otros países. Estados Unidos no tiene una sola base militar en un solo país. Estados Unidos no tiene bases militares. Colombia tiene 877 bases de todo el mundo. En todo el mundo, sí, 877 bases. Entonces, y hemos logrado llegar a la paz. El narcotráfico se ha solucionado. El narcotráfico no, pero nadie dice que no se va a llegar a la paz. Seamos claros. Esta base que quiere poner en Galápagos quiere interponer, le estoy indicando que en la resolución dice que sí, y esa es una del 2024 del año anterior. Mira, pero el presidente ya dijo que le excluye el tema de Baltra. En Galápagos no funciona como en las provincias, ¿no es cierto?, con un prefecto. Es el Ejecutivo que envía como representante al régimen especial para conjuntamente decidir. Entonces, ¿quién está decidiendo esa resolución? Es su representante del Ejecutivo en el que dice, vea, vengan nomás acá. Pero el presidente ha dicho una y otra vez, ya Baltra no entra en el plan. Por eso está en Galápagos, está Manta y Salinas. Milton, el presidente dijo que no iba a quitar el subsidio al diésel, lo quitó. El presidente dijo que no va a ingresar, pero lo ha dicho ahora por la presión social y por su conveniencia para la votación. El resultado es concreto. Hay una resolución en la que ya permiten el ingreso de la cooperación militar hacia Galápagos.
y ahora solo quiere la cereza en el pastel, cambiar el corazón plurinacional e intercultural del país para poder traer a la base militar. Eso tenemos que entender, Milton y población ecuatoriana. La soberanía del país está en juego. Los derechos que hemos ganado en salud y en educación están en juego. De tal forma que el gobierno no ha invertido en este año mismo, ni siquiera ha llegado al 40% de inversión del presupuesto general del Estado, y en el presupuesto general del 2026 ni siquiera inyecta recursos para el sector del seguro social. Tú aportas al seguro. El ecuatoriano normal que tiene la dicha de poder trabajar aporta al seguro, y ese es nuestro recurso, y por lo tanto no pueden venir a decirnos que no vamos a tener atención médica cuando es nuestro recurso. Entonces eso ya lo ha dicho. ¿Y qué quiere el señor presidente? Pero no puedes mezclar lo uno con lo otro. Es nuestro recurso, que lo estamos ahorrando todos los días en los porcentajes. Tenemos el domingo dos opciones, el sí y el no. Cualquier cosa puede pasar. Alguien va a ganar, el sí o no. ¿Qué pasa si gana el sí? ¿Qué van a hacer ustedes al día siguiente? No, al contrario, aquí es el pueblo ecuatoriano que se encuentra frente a una consulta mañosa que este gobierno no da chance a informarse bien. ¿Pero por qué es mañosa? Porque no te da el tiempo, Milton. Dime tú cuántas entrevistas has tenido, pero más allá de eso, todos los días estamos más allá de eso, esto es una parte pequeñita que es correcto, porque mientras más información hay más democracia, mientras más participación hay más democracia, y es por eso que en esta consulta no hay participación, no hay información, pero sobre todo la cereza del pastel son dos cosas. Primero, quieren que los jóvenes quieran trabajar por horas, y no es así. Ya le dijimos que no al trabajo por horas. Y usted dice que no hay propuesta, que el presidente no hace propuestas. Permítame, pero Milton, una por favor. Serie de propuestas que ustedes... Permítame, Milton, por favor. La cereza del pastel en esta consulta corresponde a la pregunta 4, porque habla de una constituyente. Es decir, la 1, la 2, la 3, cualquiera se puede entender que en la constituyente se lo va a hacer, de tal forma que, estimados compañeros ecuatorianos y ecuatorianas, votar en el no significa soberanía, significa defender nuestros derechos, significa defender a la naturaleza, al Yasuní, al Chocó andino, a Galápagos, significa, estimados compañeros, defender el derecho a la salud y a la educación, que ha sido pretendida cortar, y ha sido cortada porque no ha habido ingresos económicos para salud. Por eso el desabastecimiento médico, por eso el desabastecimiento, y que al momento ni siquiera los útiles escolares de este trimestre en la sierra ha llegado a nuestras instituciones. En medio del álgido debate nacional sobre la consulta popular, una voz resuena con la fuerza de la memoria colectiva y la defensa de principios que trascienden la coyuntura de la seguridad. Pacha Terán, dirigente indígena y ex candidata vicepresidencial, ha emergido como una de las principales voceras de la campaña por el no. Pero su argumento se aleja del cálculo político inmediato. Durante su reciente entrevista, Terán no solo cuestionó la gestión del gobierno, sino que planteó la defensa férrea del pilar fundamental de la Constitución de 2008, los derechos de la naturaleza. Su postura recuerda al país que el referéndum no es solo un conjunto de preguntas técnicas, sino un potencial punto de inflexión sobre el modelo de Estado que Ecuador eligió en Montecristi. Con toda la razón lo está diciendo Pacha. La dirigente quichua de Imbabura fue enfática. No es una defensa de una constitución que, según recordó, la construimos más de 3.000 organizaciones sociales. Terán subraya que este no es un texto cualquiera. Es el resultado de décadas de lucha social que culminaron en un pacto plurinacional e intercultural. Pero su argumento central y el más poderoso es la consagración de la naturaleza como sujeto de derechos. Esta no es una declaración poética. Terán lo ancló a la realidad. Gracias a este articulado, dijo, se han frenado proyectos extractivos en zonas sensibles como Quinzacocha y se han salvado ríos. Es la herramienta legal que ha permitido a las comunidades defender sus territorios contra un modelo de desarrollo que prioriza el capital sobre la vida. Terán ve en la consulta una trampa que busca desmantelar este blindaje. Cuestionó directamente al presidente Noboa
sobre sus intenciones de reducir drásticamente el articulado constitucional, preguntando qué derechos planea eliminar, el derecho a la salud, a la educación gratuita o precisamente los que protegen a la Pachamama. La preocupación de Terán va más allá de las preguntas evidentes sobre seguridad. Advierte que la verdadera cereza del pastel es la potencial convocatoria a una asamblea constituyente, reflejada en la pregunta 4, y los cambios que permitirán la presencia de bases militares extranjeras, lo cual en su visión rompe con el principio de soberanía y pone en riesgo los territorios que la Constitución de 2008 busca proteger. La falta de un debate profundo es otro de los pilares de su rechazo. Terán denunció que la campaña ha sido apresurada sin darnos tiempo para que la ciudadanía vote informadamente, un derecho fundamental en democracia. Este apresuramiento, sugiere, es deliberado. Por ello, su movimiento ha enmarcado el voto no solo como una defensa constitucional, sino como un voto de castigo. Un voto de castigo a la gestión actual. Para Terán, el gobierno no ha demostrado capacidad para resolver los problemas de fondo, como la crisis en los hospitales o la falta de inversión social, pero sí muestra celeridad para cambiar las reglas del juego a su favor. Es una contradicción que, según la dirigente, la ciudadanía sabe hacerle notar en las urnas. Y eso es lo que va a suceder precisamente, y lo está diciendo Pacha Terán, esa mujer que en el paro jamás declinó. En conclusión, la postura de Pacha Terán invita a una profunda reflexión que la simple dicotomía de seguridad, sí o no. Su no es un rechazo a la paz, sino una afirmación a la soberanía y un recordatorio de que Ecuador posee una de las constituciones más avanzadas del mundo en materia ambiental. Al defender la Constitución de 2008, Terán no defiende un documento estático, sino la herramienta legal más poderosa que tienen los pueblos y la propia naturaleza para resistir un modelo extractivista. Su argumento sostiene que sacrificar la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza en el altar de una seguridad militarizada sería un retroceso histórico del cual el país podría no recuperarse. Y podríamos decirle adiós a todos esos derechos. De ustedes depende, ecuatorianos. Si eligen sí, nos enterramos. Y si eligen no, casi que nos salvamos del neofascismo al que nos tiene sometido este presidente. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.